En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Diabetes el haberme invitado para participar en estos encuentros con el experto. No tengo ningún conflicto de interés y el título de esta charla es Glucagón, un jugador clave en la patogénesis de la diabetes tipo 2, un título que posiblemente podremos matizar a lo largo de la charla. No sé exactamente qué tipo de dinámica seguir, pero a lo largo de la charla, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me puede indicar. Y si no, al final de la charla dejaré algunas preguntas abiertas en el campo, por si a partir de ahí pues, queremos comentar alguna cosa o hay preguntas. Bien, brevemente, lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona la célula alfa pancreática en cuanto a la secreción de glucagón. A continuación veremos las acciones hepáticas del glucagón, que quizás son las que nos resultan más familiares, pero también vamos a ver algunas acciones que desde el punto de vista metabólico son bastante interesantes. Pero sobre todo me voy a centrar en el motivo de esta charla, que es el papel del glucagón y la célula alfa en la diabetes tipo 2. Entre otras cosas, vamos a ver cuáles son los factores que llevan a una alteración de la masa y de la función y que esto al final va a contribuir a una hiperglucagonemia y a su vez esto va a contribuir a la hiperglicemia de la diabetes. Por otro lado, vamos a ver características intrínsecas de la célula alfa que también son interesantes desde el punto de vista terapéutico o se pueden explotar desde este punto de vista, como es el potencial proliferativo, la mayor capacidad de supervivencia de las células alfa y, por otro lado, su plasticidad, sobre todo a nivel del perfil transcriptómico y otras características. Vamos a ver también cómo la dediferenciación y la transdiferenciación de la célula alfa también puede estar implicada en la diabetes tipo 2. Y, por otro lado, también en los últimos años se ha visto, muy recientemente, se ha visto que posiblemente también tenga un papel importante en estas alteraciones el eje de comunicación entre el hígado y la masa y la célula alfa, con participación del metabolismo de los aminoácidos. Por último, hablaré de algunas estrategias farmacológicas y, como he dicho, pues dejaré algunas preguntas abiertas para poder discutir o cuestiones que se plantean en el campo de cara al futuro. Bueno, como saben todos ustedes, el islote Langerhans está formado por varios tipos celulares. Simplemente aquí quiero insistir o subrayar el hecho de que en el caso de los islotes procedentes de modelos animales como el ratón, que es el que utilizamos mayoritariamente en el laboratorio, la proporción de células alfa es minoritaria, ¿vale? Alrededor del 15-20%. Sin embargo, en el islote humano esta proporción puede alcanzar prácticamente un tercio o incluso la mitad de la población total del islote. Entonces, esto de alguna manera evidencia el que la célula alfa tiene una función relevante en el caso de humanos especialmente. También todos sabemos cómo funciona la homeostasis de la glucosa, de tal manera que tanto la insulina como el glucagón tienen un papel fundamental. Ante elevaciones en la concentración de glucosa sabemos cuáles son los efectos que producen a nivel de me estoy haciendo al uso de esto. Sabemos qué efecto tiene sobre la célula beta y la secreción de insulina y todos los procesos que van a ir a continuación. Pero además este incremento en la concentración plasmática de glucosa tiene un efecto inhibitorio hacia la célula alfa y la secreción de glucagón. Por otro lado, son las condiciones de hipoglucemia
las que van a favorecer la secreción de glucagón, actuando fundamentalmente en el hígado y activando estos dos procesos para favorecer la producción y la liberación hepática de glucosa. Y es mediante estos dos sistemas hormonales, mediante este sistema biohormonal, que se mantiene la glucosa dentro de un rango fisiológico. Sin embargo, cuando hay alteraciones en la célula beta, como sabemos, pero también alteraciones en la célula alfa, que vamos a ver a continuación, en ese caso se va a producir, van a contribuir a la hiperglicemia y, por otro lado, a la aparición de diabetes. Tradicionalmente ha habido digamos, una perspectiva insulinocéntrica respecto a la diabetes y, por supuesto, no ponemos en duda en absoluto el papel de la célula beta, pero esto de alguna manera sí que ha contribuido a que nuestro conocimiento acerca de la célula alfa sea estoy familiarizándome con la nueva tecnología. Bueno, esto también ha hecho que nuestro conocimiento acerca de la célula alfa sea menor. De tal manera que aquí tenéis un ejemplo donde si buscamos en PubMed, pues poniendo los keywords pancreatic beta cell insulin diabetes y lo mismo para la célula alfa, al final existe una desproporción bastante relevante. Si bien en los años 70 tanto Roger Unger como Leo Orji propusieron la hipótesis biohormonal, por la cual la diabetes no solo es implica una deficiencia de insulina, sino también un exceso de glucagón, posteriormente, casi 40 años más tarde, radicalizaron un poquito más la propuesta y en Journal of Clinical Investigation propusieron una perspectiva basada en el glucagón tan solo. Independientemente de estas posiciones, lo que se sabe hoy en día es que la célula alfa y las alteraciones de la misma están implicadas en la etiología de la diabetes. Muy brevemente, voy a repasar algunos conceptos de la regulación de la secreción de glucagón en las células alfa y voy a utilizar este esquema. Es un esquema muy básico, pero me sirve simplemente para hacer énfasis sobre las 4 etapas que vamos a ver a continuación. La regulación de la secreción de glucagón por parte de la glucosa implica, por un lado, el metabolismo, la incorporación y el metabolismo de la glucosa. Por otro lado, implica también que este metabolismo de la glucosa... el metabolismo de la glucosa va a modular la actividad eléctrica, la generación de potenciales de acción. Estos potenciales de acción van a favorecer la entrada de calcio y es esta entrada de calcio que actúa como señal para la secreción de los gránulos de glucagón. Brevemente vamos a ver cada una de estas etapas. En este estudio que realizamos en nuestro laboratorio, básicamente lo que vimos utilizando microscopía confocal redox es que aquí lo que estamos viendo es... Disculpad, yo no consigo con esto. Voy a hacerlo directamente. Bueno, no sé si me vais a oír. Bueno, lo que podemos ver en la parte superior y en la parte de abajo, en los trazos tanto amarillo como azul, básicamente lo que estamos viendo es la respuesta metabólica mitocondrial de las células alfa y beta. En este caso fueron células inmunoidentificadas. Y podemos apreciar en la parte de abajo, en el trazo en azul, cómo la célula beta, a medida que aumentamos la concentración de glucosa, se produce una caída de esta señal que nos está indicando que se está produciendo una activación del metabolismo mitocondrial. Mientras que si vamos a ver lo que está ocurriendo en la célula alfa, en la parte de arriba vemos que no se produce este perfil. Con lo cual, esto al final, lo que conjuntamente con otros estudios, principalmente bioquímicos, de otros grupos, se ha concluido que fundamentalmente la célula beta, con todo esto finalmente, se ha concluido que el metabolismo de la célula alfa fundamentalmente es anaeróbico, mientras que
en contraposición, sabemos que el metabolismo de las células beta es sobre todo mitocondrial, oxidativo y muy eficiente al respecto. Esto también tiene implicaciones a nivel de la supervivencia de las células alfa y beta, ya que en el caso de las células alfa también se produce una menor producción de especies reactivas de oxígeno respecto a la célula beta. Por otro lado, las células alfa además cuentan con un sistema de enzimas antioxidantes mucho más potente que en el caso de las células beta. Bien, tal como he comentado, al final el metabolismo está regulando la actividad eléctrica y es un poco lo que podemos ver aquí. En bajas concentraciones de glucosa, equivalentes a condiciones muy hipoglucémicas, en este caso estamos viendo cómo se producen potenciales de acción. Por tanto, las células alfa a estas concentraciones estarían produciendo también señales de calcio y generando secreción de glucagón. Mientras que a altas concentraciones de glucosa estas células se silencian. Y el patrón opuesto es el que conocemos para las células beta. Puesto que la actividad eléctrica está regulando la señal de calcio, pues al final también vemos un paralelismo con la actividad eléctrica, de tal manera que aquí vemos oscilaciones en la señal de calcio a baja concentración de glucosa que se inhiben a alta concentración de glucosa. Mientras que el perfil, digamos, opuesto ocurriría para las células beta, para lo que, aspectos que ya conocemos. Por otro lado, a nivel de secreción, tenemos que la secreción de insulina de las células beta es dosis dependiente, a partir de 8 milimolar glucosa, mientras que en el caso de las células alfa son concentraciones muy bajas de glucosa las que maximizan la secreción de glucagón y es a partir del aumento de la concentración de glucosa que se produce una inhibición de estas células. Por tanto, podríamos decir que a nivel fisiológico, en respuesta a la glucosa, tanto las células alfa como beta tendrían un perfil completamente opuesto. Sin embargo, no tan solo es la glucosa la que está regulando la secreción de glucagón, sino que existen diversas capas de regulación, muchas veces superpuestas, y aquí tenemos algunos ejemplos como serían las incretinas, serían otros macronutrientes como es los aminoácidos, los lípidos, también la adrenalina circulante, el sistema nervioso, pero especialmente me gustaría destacar el caso de la regulación paracrina por parte de las células beta y delta vecinas, que a través de la secreción de insulina y somatostatina, pero también otras moléculas, va a producir una inhibición de la célula alfa. Bueno, a lo largo de varios años hemos tratado de contribuir a todos estos aspectos. Por otro lado, la célula alfa, al igual que la célula beta, tiene una plasticidad para adaptarse a determinadas situaciones fisiológicas o patológicas, como digo, al igual que la célula beta. Sin embargo, hay veces que también estas adaptaciones fallan y al final existe un fracaso en la función de la célula alfa pancreática. Hemos visto estas adaptaciones tanto a nivel de secreción, proliferación, apoptosis, múltiples procesos implicados en la biología y la regulación de estas células. Esto lo hemos visto tanto en condiciones fisiológicas como preñez, como envejecimiento, diabetes tipo 1, situaciones patológicas, diabetes tipo 2, obesidad, etc. Al final, durante mucho tiempo, se ha tenido una especie de visión de que las acciones tanto de insulina como de glucagón y de las dos células, alfa y beta, son opuestas. Pero en cambio esto está, digamos, en los últimos años, derivando en una comprensión, digamos, diferente de la relación entre estas dos células, de tal manera que en algunas acciones o funciones son complementarias. Y esto lo digo porque, entre otras cosas, la secreción de glucagón por parte de las células alfa, pero además también se ha visto en células alfa humanas que son capaces de secretar incretinas como GLP-1, GIP o también secretar acetilcolina, y todo esto son factores que van a contribuir a mejorar la secreción de insulina dependiente de glucosa y la tolerancia de estas células. Por otro lado, también se ha observado en determinadas condiciones experimentales que la célula alfa puede aumentar la tasa de proliferación, y esto conjuntamente con el hecho de que las células alfa presentan una plasticidad
para poder transdiferenciarse o de diferenciarse, como veremos en las próximas diapositivas. Esto, digamos que les otorga una serie de posibilidades terapéuticas que actualmente se están explotando. Estas últimas irían más en la dirección de tratar de regenerar la célula beta. En cuanto a las acciones del glucagón, por supuesto, estamos más familiarizados con el efecto que tiene sobre el hígado, sobre el hepatocito. Básicamente, el hepatocito presenta una alta expresión del receptor de glucagón y es la unión del glucagón a este receptor que activa fundamentalmente la ruta de la proteína quinasa A. Esto, al final, lo que va a contribuir es a activar tanto la gluconeogénesis como la glucogenólisis, favoreciendo así la liberación hepática de glucosa, y esta acción del glucagón ocurre tanto a partir de regulación genómica como regulación de algunas enzimas que están participando en el metabolismo de la glucosa. Pero al margen de esta ruta clásica, también se ha observado con el glucagón que es capaz de activar otras rutas moleculares, como estas que podéis ver en la pantalla. Y además, también va a tener algunas acciones que son bastante interesantes desde el punto de vista de la terapia de la diabetes y la obesidad y interaccionando con diversos tejidos y órganos. Al margen del efecto que tiene el glucagón sobre el hígado en cuanto a la regulación del metabolismo de la glucosa, también va a estar regulando el metabolismo de lípidos y el metabolismo de los aminoácidos, aspectos sobre los que volveremos más tarde. Y por otro lado, también es capaz de aumentar la secreción de insulina de las células beta, como hemos comentado antes, y también es capaz de producir efectos a nivel del hipotálamo para disminuir la ingesta. Y, por otro lado, aumentar la termogénesis en el tejido adiposo. Bien, hasta ahora, más o menos, sabemos cuáles son, o tenemos bastante conocimiento de cuáles son las etapas de la historia natural de la diabetes y cómo la célula beta, pues, en un intento de adaptarse a este incremento de la resistencia a la insulina, pues presenta varias adaptaciones. Cuando estas adaptaciones fallan, como todos sabemos, se produciría hiperglicemia y desarrollo de diabetes. Sin embargo, ¿qué ocurre con la célula alfa? Bueno, pues la información que tenemos es bastante limitada, pero sí que es verdad que en los últimos años, en la última década, el acceso a islotes humanos, el acceso a muestras de páncreas humanos, pues ha permitido empezar a configurar cierta panorámica o visión general de lo que pueda estar ocurriendo. A nivel clínico, ¿cuáles serían las características que presentarían los pacientes de diabetes tipo 2 en relación al glucagón y la célula alfa? Bueno, pues por un lado se ha observado que la masa de la célula alfa está incrementada. Esto puede ser de manera absoluta o de manera relativa respecto a la célula beta. Por otro lado, se ha visto en condiciones de ayuno que los niveles de glucagón están incrementados. Nuevamente, esto puede ser absoluto o relativo respecto a los niveles de insulina. Por otro lado, se observa en muchas ocasiones que la supresión de la secreción de glucagón a altas concentraciones de glucosa está alterada. Esto puede contribuir a la hiperglicemia postprandial. Y, por otro lado, también sabemos que en muchos casos aparecen alteraciones en el proceso de exocitosis y secreción de las células alfa. Todo esto, al final, lo que va a contribuir es a generar esta hiperglucagonemia, insisto de nuevo, a nivel absoluto o a nivel relativo con respecto a los niveles de insulina o a la acción de la insulina, teniendo en cuenta que existe resistencia a la misma. Y todo esto va a favorecer que exista un exceso de señalización del glucagón sobre el hígado y esto a su vez va a contribuir a la hiperglicemia, entre otros aspectos. Aquí en este estudio se realizó una medida, un análisis de la masa de célula beta y célula alfa en una población de Japón y podemos ver en este caso cómo en el caso de los no diabéticos esta sería la masa de célula beta y la masa de célula alfa, pues en comparación con los diabéticos vemos que se produce una disminución
de la célula beta, mientras que la célula alfa aumentaría la masa. Este aumento de masa de célula alfa no se ha demostrado de manera consistente en todos los estudios, pero sí que es verdad que la mayoría de estudios indican o bien un aumento o bien no han visto ningún incremento, pero sí que la noción de que existe un aumento relativo o de la ratio alfa respecto a la beta sí que es bastante consistente. ¿Qué podría estar explicando este aumento de masa o esta conservación de la masa? Bueno, pues en principio existen múltiples posibilidades, pero entre otras cosas sabemos que la capacidad proliferativa de la célula alfa en humanos es bastante mayor que en el caso de las células beta pancreáticas. En este estudio del grupo de Kastner, lo que podemos observar es que, si bien la tasa de proliferación disminuye con el envejecimiento en las células alfa, obviamente el envejecimiento implica disminución de la capacidad proliferativa de la mayor parte de células, pero en el caso de las células alfa, incluso en edad adulta, aparecen tasas de proliferación que son bastante mayores que en el caso de la célula beta. Bueno, esto conjuntamente con el hecho de que existen estudios preclínicos que en determinadas condiciones experimentales observan cómo se puede inducir esta tasa de proliferación de las células alfa, lo cual podría tener algún uso terapéutico en determinadas condiciones también experimentales. Sin embargo, no tenemos información respecto a qué está ocurriendo con las células humanas. Casi todos los estudios donde se ha inducido esta proliferación de las células alfa provienen de modelos animales. Por tanto, faltaría ver qué está ocurriendo en el caso de células alfa humanas. Este otro estudio también es relevante porque nos indica que las células alfa tienen una mayor capacidad de supervivencia frente a estrés metabólico y la diabetes tipo 2. Este estudio fue realizado por Laura Marroquí, aquí presente, en el laboratorio de Desio Isrik, en colaboración con nosotros también, y podemos ver cómo, en el caso de... se realizaron experimentos tanto, por un lado, con islotes obtenidos de pacientes con diabetes tipo 2 y, por otro lado, se aislaron también células alfa y células beta y se cultivaron in vitro con palmitato. En ambos casos se observó que aumentaba el volumen del retículo endoplásmico, lo cual implicaría o es indicativo de que existe estrés de esta organela. En el caso de las células beta, esto comportaba la apoptosis de las mismas, mientras que en el caso de las células alfa, estas sobrevivían. Cuando se hizo experimentos en paralelo con células alfa y beta de rata en presencia de palmitato, se observa también estrés de retículo a partir del aumento de la expresión de diversos marcadores de este estrés, y nuevamente se produce apoptosis de las células beta, pero no así de las células alfa. Esto parece que estaba debido a una sobreexpresión intrínseca de esta proteína antiapoptótica, BCL-XL, de tal manera que si se realizaba silenciamiento de esta proteína, el palmitato sí que era capaz de provocar esta apoptosis. Por tanto, digamos que tanto esta mayor tasa de proliferación como también la mayor capacidad de supervivencia de las células alfa en ambientes diabetogénicos favorecería o bien un incremento de la masa de células alfa a lo largo de la diabetes o bien la conservación de la masa. Otro aspecto que hemos comentado es el de que aparecen niveles anormales de glucagón en plasma, niveles circulantes elevados, y por otro lado se produce una desregulación de la supresión de la secreción de glucagón. Bien, existen varios estudios que han mostrado todas estas alteraciones. Simplemente he seleccionado este para mostrar un poco estas observaciones. En este estudio de De Fronzo y Tripathi, que fue publicado hace 4 o 5 años, realizaron tanto CLAMP como también experimentos de test de tolerancia a la glucosa. En este caso aquí vemos un test de tolerancia a la glucosa en los que en los pacientes diabéticos aparece una hiperglicemia durante esta GTT. Por otro lado, vemos una deficiencia
en la secreción de insulina en los pacientes. Y respecto a lo que está pasando en el glucagón en plasma, ya de partida observan que en ayuno los niveles de glucagón en los individuos diabéticos son mayores. Y además, a lo largo de esta GTT se mantiene estos niveles elevados y además la supresión de la secreción de glucagón es menor que en el caso de los pacientes con prediabetes o de los individuos normotolerantes. De hecho, esto se observa mejor en esta gráfica, donde aquí utilizan la relación, la ratio glucagón-insulina, como un índice de esta supresión de glucagón. Y en este caso, a 60 o a 120 minutos, ven que los controles y los prediabéticos sí que son capaces de producir una supresión de la secreción de glucagón, mientras que esta supresión es mucho menor en el caso de los individuos diabéticos. Además, esto estaría también correlacionado con mayores niveles de insulinoresistencia. Bien, existen otras evidencias. En estos experimentos que muestro a continuación, del grupo de Patrick Rosman, en este caso obtuvieron islotes tanto de individuos no diabéticos como diabéticos y en negro a la izquierda podemos ver cómo la adición de glucosa, el paso de 1 a 6 milimolar de glucosa, produce un efecto inhibitorio de la secreción de glucagón. Sin embargo, a la derecha podemos ver cómo en los pacientes diabéticos tipo 2 produce dos tipos de respuesta. O bien no se produce la inhibición que estamos observando aquí, o incluso se observa de manera paradójica, se observa un incremento de la secreción de glucagón. Esto también ha sido corroborado en estudios donde no se estudia la secreción global del islote, sino que específicamente la exocitosis de la célula alfa. Por tanto, de manera específica, la secreción de glucagón a nivel de célula única. Bien, en este caso también trabajando con individuos no diabéticos y pacientes con diabetes tipo 2, lo que se observó es que la capacidad de exocitosis o la capacidad secretora de las células alfa a 1 milimolar glucosa es máxima, mientras que a 7 y a 10 milimolar vemos que se produce una inhibición de esta secreción de glucagón. En cambio, en los pacientes diabéticos lo que se observaba es una disminución a concentraciones intermedias, pero desaparecía el efecto inhibitorio para concentraciones elevadas de glucosa. Esto se asoció a que fallaban los mecanismos de señalización paracrina en el caso de la diabetes, porque en los controles, cuando se utilizaban antagonistas del receptor de somatostatina o de insulina, se inhibía esta supresión de la secreción de glucagón. Por tanto, a partir de estos resultados y otros tantos, se ha concluido que pueden estar ocurriendo dos alteraciones, en el caso de la célula alfa, en los que repercute en la función de este tipo celular. O bien existe de manera intrínseca en la célula alfa una alteración a nivel de la regulación o del metabolismo de la glucosa, o bien se producen alteraciones en la señalización paracrina que está recibiendo de las células beta y delta. Bueno, respecto a la célula beta, más o menos, o más bien, tenemos un gran conocimiento, digamos, de todos los procesos y mecanismos, o muchos de ellos, que están implicados en la disfunción, en el deterioro funcional de las células beta, tanto todos estos procesos que al final están implicados en la reducción de la masa o del número de células beta, estos procesos que también están implicados en la secreción de insulina y su deterioro, pero en los últimos años también ha despertado el interés el hecho de que puede haber fenómenos de diferenciación de la célula beta, una identidad comprometida, y esto da lugar a un fenotipo inmaduro y una deficiencia secretora de insulina. Básicamente, tanto la célula alfa como la célula beta, a nivel del desarrollo embrionario, proceden de un precursor en común, un progenitor común, y es a partir de un programa de activación y represión de diversos factores de transcripción que están implicados en la identidad de estas células que finalmente se consigue obtener una célula beta madura desde el punto de vista
tanto fenotípico como a nivel de expresión génica, y por otro lado también una célula alfa madura. En estudios realizados comparando la plasticidad de estos dos tipos celulares, se ha observado que en el caso de la célula alfa va a presentar una mayor plasticidad epigenética, básicamente porque presenta una mayor accesibilidad a la cromatina, y es en esos puntos de mayor accesibilidad donde se encuentran algunos genes, en la célula alfa me refiero, algunos genes que están relacionados con factores de transcripción de identidad de la célula beta. De tal manera que, de alguna manera, nos están indicando que la célula alfa tiene más predisposición a cambiar de identidad o que se pueda derivar de ahí una transdiferenciación. No obstante, ya veremos que esto ocurre en los dos sentidos y ocurre tanto de alfa hacia beta como beta hacia alfa. Bien, en cuanto a los estudios de diferenciación, este sería el artículo clásico publicado en Cell en 2012 del grupo de Domenico Achilli, donde se observó o se demostró por primera vez que la dediferenciación de la célula beta es un mecanismo que participa en el deterioro funcional de la célula beta durante la diabetes. En este estudio, básicamente lo que hicieron es utilizar un ratón knockout para el factor de transcripción FOXO1, específicamente en las células beta, y cuando estos animales eran sometidos a un estrés metabólico, en este caso envejecimiento o embarazo múltiple, en este caso las células beta sufrían un proceso de diferenciación y adoptaban un perfil más parecido a las células alfa. Y esto implicaba también, por un lado, aumento de la masa de célula alfa y, por otro lado, aumento de los niveles de glucagón. De hecho, si vemos aquí en esta gráfica, aquí tenemos en negro serían los animales knockout y esta sería la situación de embarazo múltiple o de envejecimiento. Podemos ver cómo la masa de célula beta disminuye en ambos casos, mientras que en la célula alfa observamos un incremento, y este mismo perfil se observa también para el nivel de insulina en plasma del glucagón o el contenido pancreático de insulina y de glucagón. Bien, y esto que se ha observado en animales también ocurre en diabetes en humanos. Bueno, existen pocos estudios al respecto, pero la mayor parte de ellos concluyen, más o menos como en este trabajo, que a medida que avanza, aquí veríamos en esta gráfica, individuos no diabéticos, diabetes en fase temprana o fase más tardía. Entonces vemos cómo disminuye la masa de célula beta o la cantidad de células beta por islote, mientras que aumenta la de las células alfa. Y este aumento de la proporción de células alfa se correlaciona con una mayor dediferenciación de la célula beta y también se correlaciona con, bueno, no se ve mucho, pero se correlaciona con la hiperglicemia de estos pacientes. Por lo tanto, durante el avance de la diabetes, lo que observaron en esta investigación es que la masa morfofuncional de la célula beta va disminuyendo en parte por una dediferenciación de las células beta. De tal manera que finalmente tendríamos un islote compuesto por menos células beta, más células alfa, aparición de células también en estados intermedios, de diferenciados, y también algunas células con una expresión de marcadores de células exocrinas. Bien, la dediferenciación de la célula beta también implica observaciones como las que se describen en este artículo, donde en pacientes diabéticos tipo 2 aumenta la proporción de células biohormonales que expresan tanto insulina como glucagón. Se interpreta que estas células serían células que están en una fase de tránsito entre beta y alfa, de tal manera que, por ejemplo, aquí en esta fotografía, en estas imágenes tomadas de páncreas procedentes de individuos diabéticos, se observa en este caso esta célula está expresando por un lado un factor de transcripción, NKX61 específico de célula beta, también marcaje de insulina, pero en verde es marcaje para el glucagón.
Además, cuando se hacen imágenes de microscopía electrónica con estas células, se observa que efectivamente estas células disponen de poblaciones diferenciadas de gránulos que contienen glucagón y gránulos de secreción que contienen insulina. Digamos que partiendo también a partir de varias evidencias que demuestran que la célula alfa tiene mayor resistencia al ambiente diabetogénico, se ha postulado que a lo mejor esta respuesta de transición de las células beta hacia alfa es un mecanismo de adaptación para evitar el ambiente glucolipotóxico de la diabetes tipo 2. Aspecto que faltaría, por supuesto, demostrar. Bien, hemos visto que existe diferenciación de la célula beta y se ha demostrado en pacientes diabéticos, pero ¿qué estaría ocurriendo en el caso de la célula alfa? También sufre procesos de transdiferenciación. Bueno, pues en este estudio, básicamente aquí lo que podemos ver es un conjunto de genes y su mayor expresión en amarillo o su menor expresión en color magenta. Básicamente lo que encontraron es que en las etapas las etapas primeras de la vida, como es adolescencia, etapas infantiles, etc., las células alfa presentan un programa genético, un perfil transcriptómico inmaduro, donde aparecen varios genes que determinan este perfil más juvenil. Bien, pues podemos ver cómo estos genes están expresados como digo, en etapas más tempranas de la vida, ¿vale? Infancia, adolescencia, etcétera, mientras que todos estos genes son reprimidos en el caso del estadio adulto, ¿vale? Aparece una disminución de la expresión de estas células alfa. Y esto conlleva que durante el estadio adulto aparece un fenotipo mucho más maduro. Sin embargo, cuando se analizan muestras de pacientes diabéticos, se observa nuevamente que se produce una derrepresión de estos genes que están involucrados en la madurez y en la identidad de las células alfa, con lo cual en la diabetes tipo 2 habría también este proceso de diferenciación y de inmadurez. Y la otra pregunta que cabría hacerse es, ¿realmente esto tiene un impacto fisiológico o tiene un impacto funcional? Bueno, pues en este estudio del grupo de Patrick McDonald trataron de contestar a esta pregunta, de tal manera que mediante un modelo animal de diabetes y, por otro lado, muestras también de islotes procedentes de pacientes con diabetes tipo 2 o individuos no diabéticos, aíslan las células, realizan experimentos de patch clamp para determinar las características electrofisiológicas y funcionales de estas células y, por otro lado, realizan single cell RNA sequencing. Aquí lo que podemos ver es una serie de registros que indican la capacidad exocitótica de estas células alfa, tanto en individuos no diabéticos como diabéticos, y en este caso se induce la exocitosis o la secreción de glucagón mediante una serie de estímulos eléctricos. Básicamente, a 1 milimolar glucosa lo que encuentran es que la exocitosis o la secreción de glucagón es máxima, lo cual era esperable, mientras que a medida que aumenta la concentración de glucosa o con la glucosa se produce un efecto inhibitorio, ¿vale?, con respecto a esta respuesta máxima. Sin embargo, en el caso de las células alfa diabéticos, en este caso ya de partida a 1 milimolar glucosa está inhibida la secreción de glucagón y además se observa que a medida que aumenta la concentración de glucosa se produce un aumento también de esta secreción de glucagón. Por tanto, tiene una especie de perfil más parecido a nivel de secreción, un perfil más parecido a las células beta. Bien, lo que encontraron es que había una correlación entre esta disfunción y estas propiedades electrofisiológicas alteradas en las células alfa y la aparición de marcadores de actividad mitocondrial oxidativa, más propias de las células beta. Por otro lado, también diversos marcadores de linaje y de identidad celular que finalmente configuraban un perfil transcriptómico más juvenil, como hemos comentado anteriormente, o mejor dicho, inmaduro. Y eso tenía consecuencias para que las células alfa en estas condiciones no tuvieran una
una secreción de glucagón fisiológica. Bien, hasta ahora, a lo largo de la charla, digamos que el mensaje también podría interpretarse como que al final la hiperglicemia es la que está generando alteraciones en la secreción de glucagón, en la identidad de la célula alfa, etcétera. Pero en los últimos años, muy recientemente, se ha puesto de manifiesto que a lo mejor también en esta hiperglucagonemia, en estas alteraciones de la célula alfa, podrían ser debidas al eje de comunicación entre las células alfa y el hígado. Y también contribuiría el metabolismo de los aminoácidos. Fundamentalmente, esta idea surge de experimentos que se realizaron con inhibición antagonistas del receptor de glucagón con fines terapéuticos, pero básicamente lo que se ha visto es que al disminuir la señalización de glucagón en el hígado, disminuye la captación y catabolismo de los aminoácidos y esto genera un aumento sistémico de los mismos en plasma. Esto va a ser un estímulo para la célula alfa, sobre todo porque va a activar la ruta mTOR y esto va a favorecer la proliferación y la secreción de glucagón por parte de las células alfa, lo cual contribuiría a la hiperglucagonemia. Casi todas las observaciones que se han realizado han visto una correlación fundamentalmente de este fenotipo con pacientes que tienen enfermedad hepática. Y, de hecho, se ha hablado del concepto de resistencia al glucagón en el hígado. No obstante, como en muchos casos en diabetes tipo 2 aparecen también enfermedades hepáticas, están relacionadas con enfermedades también hepáticas o concurren, bueno, pues también se ha visto cierta correlación en diabetes tipo 2. Esta correlación también se ha observado en pacientes con obesidad. Aunque falta todavía mucha investigación al respecto, sí que es verdad que esto ha generado en el campo pues, estas dos preguntas. Tradicionalmente, como he comentado antes, se creía que posiblemente la hiperglucagonemia de la diabetes tipo 2 estaba asociada a fenómenos intrínsecos de la célula alfa que no permitían un metabolismo adecuado de la glucosa y responder adecuadamente. Pero en base a estos nuevos hallazgos, pues ahora se plantea si realmente es la alteración de esta comunicación entre el hígado y la célula alfa y el metabolismo de los aminoácidos. Recientemente ha salido un artículo en Diabetología donde, digamos que tratan de reconciliar estas dos posturas o estas dos visiones, de manera que lo que observan es que en condiciones de diabetes o de exposición crónica a altas concentraciones de glucosa, la célula alfa va a incrementar el transporte y el metabolismo de aminoácidos. Esto lleva a un incremento sostenido de la señal mTOR, de la ruta mTOR, y esto está correlacionado con hipertrofia, hiperplasia de célula alfa y también aumento de la secreción de glucagón. Con lo cual, esto va a generar también o va a contribuir a la hiperglucagonemia. En el modelo de diabetes más bien tipo 1, el Akita Mice, se observó además, demostraron que cuando inhibían esta ruta mTOR se producía una disminución de la secreción de glucagón, una reducción de la hiperglucagonemia y esto favorecía el que mejorara la tolerancia a la glucosa en estos animales. Faltaría, por tanto, comprobarlo en modelos animales de diabetes tipo 2 y también en células humanas que a lo mejor in vitro pudieran simular estas condiciones. Bien, por último voy a entrar en este apartado de aproximaciones terapéuticas basadas en la célula alfa y en el glucagón. Recordamos que las características clínicas que había comentado en diabetes tipo 2 eran todas estas que al final contribuían a una hiperglucagonemia, con lo cual el exceso de señalización del glucagón favorece una mayor liberación hepática de glucosa, contribuyendo a la hiperglicemia. Con lo cual, básicamente casi todas las estrategias farmacológicas han ido orientadas a disminuir este efecto de la hiperglucagonemia. O bien en origen, tratando de disminuir la secreción de glucagón,
Tal es el caso, por ejemplo, de GLP-1, que es capaz de inhibir la secreción de glucagón y aumentar la de insulina. Pero, en cambio, otras moléculas que se han sintetizado, se han desarrollado y se han estudiado, se ha visto que no son específicas de célula alfa, no actúan específicamente en este tipo celular o que generan efectos secundarios adversos. Por tanto, se ha expandido más, digamos, el campo de la investigación y el desarrollo farmacológico en relación a disminuir la acción del glucagón, que veremos a continuación. Por otro lado, también en los últimos años se está también trabajando en terapias celulares donde se trata de modular estos cambios en la identidad celular de tal manera que la transdiferenciación de alfa hacia beta podría utilizarse como herramienta terapéutica para regenerar la célula beta, o también se ha propuesto que se podría reducir la diferenciación de alfa y de beta y de esta manera contribuir a que las células alfa y beta mantuvieran un fenotipo maduro y no patológico en la diabetes tipo 2. Bueno, modificar la acción del glucagón en su momento fue algo que motivó el diseño de bastantes moléculas que son antagonistas del receptor de glucagón, ¿vale? Por tanto, esta inhibición o este antagonismo del receptor de glucagón de alguna manera va a prevenir que el efecto excesivo de la hiperglucagonemia sobre el hígado se traduzca en hiperglicemia. También a nivel preclínico pues, se han utilizado oligonucleótidos antisens, anticuerpos contra el receptor de glucagón. Bien, todas las moléculas que se han sintetizado han pasado a fase clínica 1 o 2, pero ninguna ha pasado a fase 3, básicamente porque aparecen múltiples efectos adversos. Entre otras cosas, aparece hiperplasia de células alfa, lo cual no sería muy deseable. Y, por tanto, actualmente se están reconsiderando los beneficios-riesgos de estas moléculas, aunque recientemente, hace 2 o 3 años, han aparecido algunos artículos donde han mostrado en modelos animales de diabetes que el antagonismo del receptor de glucagón finalmente produce una transdiferenciación de las células alfa hacia beta mediada por receptores de GLP-1 y esto podría contribuir también a mejorar, bueno, de hecho en estos animales mejora la tolerancia a la glucosa. Por tanto, posiblemente veamos muchos más trabajos en este sentido con los antagonistas. ¿Qué papel tiene el glucagón en la obesidad? Pues la información que tenemos es muy limitada. Sabemos que a nivel fisiológico las concentraciones fisiológicas de glucagón no van a generar un gran efecto a nivel de regulación del metabolismo energético o de la ingesta, pero en cambio a nivel farmacológico, con dosis farmacológicas de agonismo del receptor de glucagón, sí que se ha visto que puede ser beneficioso para el control del peso, ya que reducen la ingesta, aumentan el gasto energético, aumentan la termogénesis y aumentan el catabolismo de los lípidos, a través de diversas acciones en hígado, hipotálamo y tejido adiposo. Sin embargo, el agonismo del receptor de glucagón en el tratamiento de la obesidad tendría el problema de que se induciría o existiría más probabilidad de que se favoreciese una hiperglicemia. Por tanto, en los últimos años se está desarrollando en gran medida un nuevo paradigma que sería trabajar con dobles agonistas y triples agonistas, incluyendo el receptor de glucagón, pero también todos estos receptores, esta tríada en la que tendríamos también el receptor de GLP-1 y de GIP. Entonces, además de con estos triples y dobles agonistas, además de los efectos positivos de la activación de estos dos receptores, resulta que va a tamponar de alguna manera el efecto hiperglicémico del glucagón. Y eso es lo que se ha visto. Actualmente se está trabajando en estos dobles y triples agonistas para la terapia de la diabetes, la obesidad, enfermedades hepáticas. Y en esta tabla podemos ver múltiples diseños de dobles agonistas. Casi todos han pasado a la fase 2 o están en la fase 2, pero hay algunos que ya han pasado a fase 3.
¿vale? Y está pendiente de que concluyan estas investigaciones. Por otro lado, en cuanto a los triagonistas, en este caso la mayoría están en fase 1, alguno ha empezado fase 2 y tan solo hay uno que haya concluido la fase 2 y están a la espera de iniciar la fase 3 de este estudio clínico. Por último, simplemente comentar que en el caso de la utilización de la identidad celular como mecanismo terapéutico, se ha sugerido muy recientemente el tratar de utilizar inhibidores farmacológicos de estas dos proteínas porque tienen un papel, o se ha visto que tiene un papel bastante importante en el control del mantenimiento de la identidad y la diferenciación. Por tanto, sería utilizar estos inhibidores para rescatar de alguna manera el perfil inmaduro de las células alfa y beta en diabetes y tratar de que reviertan hacia un fenotipo más maduro y de esta manera tener también un perfil secretor más fisiológico. Bien, pues básicamente estos son algunos de los aspectos que hemos ido viendo. En base a la duración, voy a dejar el turno de preguntas abierto y bueno, las perspectivas futuras las iremos hablando si da tiempo y si no, seguiremos más adelante. Disculpad todos los problemas técnicos iniciales. Realmente no he sabido cómo utilizar el primer recurso, pero bueno, al final más o menos lo hemos ido sacando. Simplemente agradecer también a los miembros de nuestro grupo de investigación, Diabesity and Eye Research Laboratory. Por otro lado, también al grupo de Ángel Nadal y de Laura Marroquí, que también han intervenido en varios de los experimentos que he mostrado. Y como digo, pues, bueno, pues aquí tendríamos algunas preguntas que quedan abiertas en el campo, algunas de ellas filosóficas, pero otras que realmente tienen mucho sentido. Nada, muchas gracias y si queréis hacemos algunas preguntas. Hola, gracias Iván. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Gracias Iván por la excelente presentación y por dar esta visión tan general y tan comprensiva que has hecho sobre el glucagón. Yo tengo una curiosidad y de hecho muchas veces me pregunto qué sentido fisiológico, en fisiología, no en el contexto de patología, tiene que el glucagón, que yo entiendo que es una hormona que se secreta en una situación de hipoglucemia, o sea, de bajos niveles de glucosa, por lo tanto está asociado a una situación de bajada de nutrientes, inhiba la ingesta a nivel del sistema nervioso central. ¿Esto fisiológicamente cómo se explica? Porque no, o sea, yo lo puedo entender en un contexto de altos nutrientes en respuesta a la insulina, pero también se observa con ¿no? De manera contraria cuando hay unos niveles bajos de glucosa. Sí, de todas maneras, como he mostrado, bueno, como he indicado, digamos que estos resultados se obtienen cuando se utilizan dosis farmacológicas. Por tanto, a nivel fisiológico no estaría teniendo un papel relevante el glucagón en el control de la ingesta, ¿vale? Los experimentos, en los años 80 se hicieron algunos experimentos, todos ellos con dosis farmacológicas en ratas fundamentalmente, y ahí sí que se observó todos estos fenómenos, todos estos procesos que se activaban, pero siempre a concentraciones suprafisiológicas, ¿vale? Por tanto, aparentemente no tendría ninguna función. Enhorabuena por la charla. Mi pregunta es, bueno, en la diabetes tipo 1 tenemos uno de los problemas de la célula alfa es que hay una pobre secreción de glucagón en condiciones de hipoglucemia. Mi pregunta era si esto ocurre en alguna situación en diabetes tipo 2, aunque sea a lo largo de la progresión de la diabetes tipo 2, en estadios avanzados donde hay baja masa de célula beta. ¿Esto ocurre igual? Sí, a ver, respecto a la célula alfa en diabetes tipo 1, no es que secrete menos, sino que tiene una alta secreción, pero en condiciones de hipoglucemia en las que tendría que secretarse aún más, no se produce ese efecto. Y la otra cuestión es que, si bien toda la información que sabemos hasta el momento de cómo varía estas alteraciones de la secreción de glucagón,
se han realizado sobre todo en etapas tempranas de diabetes. Por tanto, diabetes a largo plazo no está tan estudiado, ¿vale? Sobre todo si realmente existiría otros cambios diferentes a los que he mostrado. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en un trabajo realizado con células alfa en diabetes tipo 1, sí que observamos que cuando el avance y la sintomatología ya es muy agresiva, se empieza a producir una pérdida de masa de célula alfa. Puesto que vemos también, paralelamente a esa disminución de la célula alfa, vemos también un incremento de células positivas para insulina y glucagón, también en su momento sospechamos que podía ser también que se está produciendo una transición de células alfa hacia células beta, tratando de conservar la masa de célula beta, ¿vale? Pero realmente existen muy pocos estudios que hayan visto qué ocurre con la célula alfa a largo plazo en condiciones patológicas. Sí, muchas gracias también, Iván, por tu excelente presentación. Hay una célula que aún es menos conocida, que es la delta. Y tú has apuntado la regulación y el papel en el momento de la secreción de somatostatina, que sabemos que tiene estos efectos inhibidores sobre célula alfa y sobre célula beta. Pero, ¿nos podrías dar algo más de la información de la interacción entre célula alfa y célula delta y esta regulación o el crosstalk que puede haber entre ellos? Y si además esta célula delta podría actuar como un mediador de la interacción entre célula beta y alfa, si es a través de delta o algo, ¿nos puedes dar? Ya sé que es sobre célula alfa, pero entre la relación alfa-delta. Sí. A ver, la información que tenemos sobre la fisiología y la participación en la patología de la diabetes por parte de la célula delta es todavía aún más desconocida y menor. Yo tuve la fortuna o la desgracia de durante mi tesis trabajar en célula delta y no volví nunca más a ello porque realmente es complicado. Existen muy pocos artículos al respecto de la célula delta, pero sí que es verdad que, por un lado, se sabe que la somatostatina es un potente inhibidor de la secreción de glucagón y al mismo tiempo se ha observado que la célula delta puede estar inhibiendo la célula alfa a través de interacciones con la célula beta, ya que disminuye también la secreción de insulina, ¿vale? Por tanto, esas interacciones realmente ahí hay que valorar muchos aspectos, es decir, no es la misma configuración espacial de células alfa, beta y delta en ratón que en humano, y casi todos los experimentos que se han realizado han sido en modelos animales. ¿Vale? Y ahí cambia pues, desde la disposición, la disposición de las células, la disposición del sistema vascular, que determina también la interacción entre las células. Por tanto, es algo bastante complejo. Pero sí que se puede decir que al menos actúa directamente sobre la célula alfa e indirectamente sobre la célula beta. Bien, vosotros sí que habéis sido muy puntuales, con lo cual damos por finalizado este seminario. Gracias. Muchas gracias.